El título de hoy es Que Dios te bendiga. ¿Cómo es? Que Dios te bendiga. Nos hemos acostumbrado tanto a decir eso que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y qué significa que Dios te bendiga. O ya no decimos ni siquiera que Dios te bendiga, sino bendiga, Él bendiga, Él bendiga. Y no sabemos qué es eso, pero fíjense que usted hoy que vamos a ver un salmo que tiene como título eso, que Dios te bendiga. Pero antes, yo quiero decirle que lo que para nosotros hoy simplemente es una palabra más, Dios te bendiga. En la antigüedad, en la Biblia, nos damos cuenta que la gente realmente entendía la importancia de la bendición de Dios. De tal manera que cuando usted lee la Biblia, historias como la de Jacob y su hermano Esaú, se dan cuenta usted de que desde el vientre, ellos dos que estaban en el mismo vientre de su madre, estaban peleando por la bendición de Dios. Cuán importante sería para ellos eso, la bendición, que peleaban por eso. Que cuando tuvo alguna oportunidad, se le acercó Jacob a su hermano y le dijo: véndeme tu bendición. Cuando Esaú estaba cansado y dijo: tengo hambre, y él estaba cocinando unas lentejas, dijo: véndeme tu bendición. ¿Por qué se peleaban por la bendición? ¿Por qué Jacob se disfrazó prácticamente y fue a pedirle a su padre la bendición de su hermano? ¿Y por qué leemos algo como esto? Génesis 27, versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre. Mire la importancia de esto. Bendíceme también a mí. Pero estaba clamando con amargura porque su hermano había tomado su bendición. Y el papá le respondió, versículo 35, él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y en el versículo 38 dice: y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme a mí también, bendíceme a mí también. Y alzó su voz y lloró. Lloró. ¿Por qué estaba llorando? Porque él quería la bendición de su papá. Eso que hoy en día para nosotros no significa nada. Un saludo más, que el papá diga: Dios te bendiga. Él lloraba porque quería que su papá lo bendijera. Bendíceme, bendíceme. Dice la Biblia que Jacob en Génesis 32, 26 tuvo un encuentro con un ángel en una noche de oración. Y estuvo agarrando a ese ángel y peleando con ese ángel. Y cuando estaba amaneciendo, el ángel le decía: suéltame. Ahí está en Génesis 32, 26. Dice: y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Bendíceme, bendíceme. O sea, esta gente entendía lo que era la bendición. Peleaba por la bendición. Clamaba, estuvo dispuesto a quedarse, porque después de ese encuentro, si usted estudia la Biblia, quedó cojo toda la vida, no pudo volver a caminar bien. Pero se llevó una bendición. En Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 10 dice: Jabes oró al Dios de Israel. ¿Y qué era lo que oraba? Bendíceme, bendíceme. Es lo que le pedía a Dios. O sea que esta gente, yo quiero que leamos esto para que entendamos que la bendición de Dios no es algo menor. Que cuando pedimos la bendición de Dios, necesitamos saber qué significa la bendición de Dios. ¿Qué significa Dios te bendiga?
Y estaba yo estudiando la Biblia en mi casa. Pon la imagen que está allá adelante, por favor. Esa es mi Biblia. Y me gustó mucho. Esta es la palabra de Dios para todos. Que ahí, como usted ve, espero que se vea bien porque hay mucha luz. ¿Cómo tiene de título ahí Salmo 20? Que Dios te bendiga. El salmo es un salmo de David. Y dice al director, canción de David. Una canción de David. Y él le puso como título, que Dios te bendiga. Y en ese salmo empieza a explicar, entiendo yo de esta manera, lo que es decir eso, que Dios te bendiga. Y voy a leerle ese salmo del versículo 1 al 5. El versículo 1 dice: que el Señor te responda cuando estés angustiado. Eso es que Dios te bendiga. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Eso es que Dios te bendiga. Que Dios te envíe ayuda desde su templo santo. Eso es que Dios te bendiga. Que Dios te proteja desde el monte Sión. Versículo 3: que Dios recuerde todas tus ofrendas y acepte todos tus sacrificios. Eso es que Dios te bendiga. Versículo 4: que te dé todo lo que deseas y haga realidad todos tus planes. Eso es que Dios te bendiga. Que cuando salgas victorioso podamos cantar llenos de alegría y festejemos con bandera en alto para celebrar lo que Dios hizo. Eso es que Dios te bendiga. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Wow, ¿a cuánto les gustó ese salmo? Es un salmo maravilloso. Eso fue de David, un hombre que conocía a Dios y la bendición de Dios. Y yo quiero que miremos ese salmo y que podamos interpretar lo que es la bendición de Dios en ese salmo. Lo primero dice: que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas. Que Dios te bendiga significa, número uno, respuesta en medio de los problemas. Que el Señor te responda a tu llamado. Porque es que es en medio de los problemas que llamamos a Dios, ¿cierto? Cuando tú estás bien, como que te despreocupas y ni siquiera a Dios muchas veces importa. Pero cuando uno se ve en la mala, cuando uno se ve enfermo, conectado a una pipa de oxígeno, con dolor en los huesos, con un cáncer, con un familiar, con tu mamá, con tu papá en una habitación de hospital, cuando ves a tu hijo en situaciones difíciles, cuando llegan las facturas, los cobros y no tienes con qué pagar, cuando te despiden de tu trabajo, ay sí, Dios, empezamos a llamar a Dios. Y la bendición de Dios es que Dios responda a ese llamado cuando tú y yo estemos en problemas. A lo mejor tú no estás en problemas, disfrútala y gózatela. Pero si lo estás, si estás en problemas, en dificultad, en situación de dolor, tú puedes creer que Dios te bendice escuchando tu llamado en medio de los problemas. La Biblia dice en el libro de Isaías 43:2: si tienes que pasar por el agua, dice el Señor, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás y las llamas no arderán en ti. Porque hay momentos que tenemos que pasar por los ríos, y la Biblia
Los ríos simbolizan las dificultades. Cuando el agua nos llega hasta el cuello y sentimos que nos ahogamos. Que Dios te bendiga significa, oye, cuando tengas problemas, que Dios te escuche en medio de esa situación. Dice ese mismo versículo en la versión del lenguaje sencillo: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Porque tú puedes tener 1 millón de amigos en Facebook y tener mucha gente en Instagram que mira tus lindas fotos, pero ¿quién de ellos está ahí en la mala? Yo he ido a la cárcel a visitar presos, a predicar allí, y sorprendentemente está lleno de muchos jóvenes, pero la mayoría de ellos me dicen: aquí no hay familia, aquí no hay novia, aquí no hay novio, aquí no hay amigos. Aquí es donde uno se da cuenta quién está con uno, porque nadie está allá para visitar. Porque en el momento de la mala muchos se van. Cuando tú estás como un esqueleto muriendo. Pero dice la Biblia: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Esa es la bendición de Dios. La presencia de Dios en medio de los problemas. Dice Salmo 50, versículo 15: llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que dice el Señor. Por eso cuando David está hablando sobre la bendición de Dios, que Dios te bendiga, dice que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas. Número 1, respuesta en medio de los problemas. Eso es bendición. Cuando tú bendices a tus hijos: hijo, que Dios te bendiga, que Dios responda a tu llamado cuando estés en problemas. Porque los hijos se van de la casa, ¿sí o no? Tarde o temprano se van a ir. Y tarde o temprano necesitarán buscar a Dios. Mi hija vive como una princesa. Ella piensa que todo es un cuento de hadas. Pero yo le digo: Joyce, hay momentos difíciles en la vida, y algún momento tú vas a tener que clamar y buscar a Dios, porque la vida no es fácil para nadie. La vida no es fácil para nadie, y nosotros que estamos adultos ya la sabemos, ¿sí o no? Porque nos ha tocado. 2, Salmo 20, 21, que Dios te bendiga. Número 1, que el Señor te responda cuando estés en problemas. Que el Dios de Jacob te proteja. La bendición de Dios es, número 2, protección. Protección. Protección para tu vida. Cuando yo digo que Dios te bendiga, le estoy diciendo que Dios te proteja. Porque todos nosotros necesitamos protección. Cuando salimos de aquí, de este lugar, necesitamos protección. Tú puedes ser el mejor conductor en tu moto, en tu carro. Alguien se traga un pare y hasta ahí llegaste. ¿O no? En estos días no iba una pareja en una moto en Pereira. Tranquilos los dos en la moto, bien protegidos con su casco. Y venía un camión, se soltó un tubo y sus cabezas rodaron. ¿Cuántos vieron esa noticia? Las cabezas de los dos quedaron tiradas en el piso, con casco y todo. Porque estamos expuestos todos los días a peligros, a enfermedades. Mire cómo estamos ahora. Estamos todos aquí, pues bueno, ustedes, con un tapabocas, protegiéndonos de una cosa que ni siquiera vemos y que no sabemos dónde está. Necesitamos protección. Y más que un tapabocas, tú necesitas a Dios. Porque hay gente aquí que ya se le ha pegado el virus y con tapabocas y lavándose las manos y cuidándose. ¿O no? Necesitamos a Dios. Entonces, que Dios te bendiga es que Dios te proteja. Y dice que el Dios de Jacob, ese que luchó por la bendición, ese mismo Dios te proteja.
Por eso me gusta el Salmo 23, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí lo dice en otra versión: aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú, Señor, estás a mi lado, aún en medio de la oscuridad. Oiga, a propósito, yo conozco gente adulta todavía que tiene que dormir con el televisor prendido, con la luz prendida, porque tiene miedo en la noche. Escúcheme, adultos. Pero aquí dice: aunque yo ande por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque hay protección, porque Dios me bendice con protección. Protección. La Biblia dice que Job estaba rodeado por un vallado que el enemigo no podía pasar. El enemigo mismo le dijo a Dios: has puesto sobre él un vallado, una muralla que no podemos pasar. Es una muralla de protección. La Biblia habla de esa muralla, dice: así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. ¿Qué es eso? Protección. Cuando yo digo que Dios te bendiga, significa que Dios te ayude cuando estés en problemas, que Dios te proteja. Número 3, versículo 2: que Dios te envíe ayuda desde su templo santo y que te sostenga desde el monte Sión. Ahí nos habla de dos cosas: ayuda y sustento. ¿Cómo es? Ayuda y sustento. Que Dios te bendiga, que tengas ayuda y sustento de parte de Dios. Todos nosotros necesitamos ayuda. Todos. Aquí no hay nadie que pueda decir: yo no necesito ayuda. Y si usted es una persona así, ayúdeme, porque necesito cargar una nevera para llevarla para allí, para una finca. A ver si usted es capaz de hacerlo solo, de cargar un nevecón solo. No puede. Puede ser usted el Iron Man. Usted necesita ayuda. Hay cosas que usted no puede hacer solo. Y usted puede ser todo lo inteligente que quiera, y puede tener mucha experiencia y ser muy sagaz en los negocios y lo que sea, pero usted necesita ayuda. Y yo también. Necesitamos ayuda. Y por eso necesitamos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es ayuda y sustento. Que Dios nos sostenga, sustento. Dice la Biblia en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice: y no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Note las dos cosas en las que él dice siempre. ¿Siempre qué? Ayudaré, siempre sustentaré. Ayuda y sustento. Ayuda y sustento. Ayuda y sustento. Que Dios te bendiga significa que Dios te ayude en ese examen que tú tienes en la universidad, en esa relación de pareja que tienes, en el matrimonio. Necesitamos ayuda. En ese trabajo, en ese proyecto que estás iniciando este año, necesitas ayuda de Dios. Que Dios te sustente, que no te deje caer, que te sostenga, sustento y ayuda. Siguiente, número 4, que Dios te bendiga significa, versículo 3, que recuerde todas tus ofrendas y acepte todos tus sacrificios. Que Dios no se olvide de tus ofrendas. Qué interesante eso, ¿verdad? Note usted que la Biblia nos muestra en Hechos capítulo 10 un personaje interesante, Cornelio. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un hombre que no era del pueblo de Dios, era un romano.
piadoso y temeroso de Dios con su casa, aunque no entendía muy bien las cosas de Dios. Y que ¿qué era lo que hacía él? Muchas limosnas al pueblo. Era un hombre que ayudaba a la gente, le gustaba ayudar a la gente y oraba a Dios siempre. Y en el versículo siguiente dice que un ángel se le apareció a ese hombre y le dijo: este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, Dios se está acordando de tus ofrendas. Es lo que dice la Biblia, ¿no? De tus limosnas, de tu ayuda, de lo que tú haces por la gente. Eso es que Dios te bendiga, que Dios diga. Porque dice la Biblia, ¿ha escuchado usted hay un versículo que dice que el que le presta al pobre, a Dios le da? Entonces y también dice la Biblia allí en el Evangelio: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, fui forastero, estuve en la cárcel, me ayudaste. ¿Y cuándo, Señor? Cuando lo hiciste a otros, a mí me lo hiciste. Entonces Dios sabe los favores que tú le has hecho, cómo tú has bendecido a la gente, cómo tú has ayudado, cómo tus ofrendas, tus obras. Y dice la Biblia allí en Hebreos 6:10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, tu trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, todo lo que tú haces. Muchachos, ustedes que vienen aquí a trapear el piso, porque algunos llegan y encuentran todo limpio, es una bendición, ¿cierto? Pero hay gente que viene aquí temprano y trapea y limpia, y va y coge y se ensucia las manos con los traperos y le echa desinfectante a esas sillas y lo recibe a usted en la puerta, y todo lo que están haciendo, y llegan más temprano y vienen aquí desde por la noche a conectar todos estos equipos de nosotros. Y sabes, todo eso lo está viendo Dios. Y que Dios te bendiga significa que Dios no se olvide de lo que tú haces para Él. Cada ofrenda, cada diezmo, cada ayuda, Dios no se va a olvidar. Y eso también es importante, porque fíjate, Cornelio fue muy bendecido cuando Dios se acordó y trajo un ángel y le dijo: tú necesitas llamar a Pedro para que te revele el evangelio y tú seas salvo. Tremendo. Muy bien, vamos al 24. Que Dios te dé, que Dios te bendiga significa, número 5, que tus deseos sean cumplidos y tus planes sean realizados en Dios. Dice ese versículo: que te dé todo lo que deseas y haga realidad todos tus planes. ¿Cuántos quieren eso? ¿Y el resto? ¿Sí? Que te dé todo lo que deseas. ¿Qué es lo que deseas? ¿Verdad? Ahora, eso todo está limitado a que tus deseos sean deseos lícitos. Porque usted dice: ay, yo deseo la mujer del vecino. Ahí no entra eso. Todo lo que tú desees conforme a la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Y que haga realidad tus planes. Que el Señor te dé todos tus deseos. Y eso es la bendición de Dios también. Dice el Salmo 38, versículo 9: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Levante su mano y diga conmigo eso: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Yo les había hablado de ese versículo, pero se los quería mostrar para que usted vea que es verdad. Mi suspiro. ¿Qué es un suspiro? Cuando uno dice:
¿cierto? Mi suspiro no te es oculto. Yo un día les conté que estábamos empezando la obra y estábamos con mucha escasez, porque nosotros empezamos en los que llevan muchos años con nosotros, ¿sabes cómo empezamos? Empezamos en un cuartico pequeñito, solos, allí, con ratas y de todo. Y recuerdo que un día yo salí, les he comentado esto, salí de la puerta de la casa y pasó un hombre así, y se le sintió una loción rica así, de esas lociones que huelen, que uno dice, uff. Y yo dije, ay, qué rico una loción. Y en ese momento estábamos bañándonos con jaboncito bien paila, ¿cierto? Un suspiro, y es una tontería, estoy hablándole de una tontería. Pero esa misma noche me invitaron a una casa y que a recibir a una señora que llegaba de no sé qué, y para que hiciera una oración por ella. Y cuando llegué era una señora, justo había llegado de Francia. Y cuando la señora me vio, lo primero que me dijo, sin conocerme, me dijo, ay, hola pastor, ¿cómo está? Qué bueno que haya venido a la oración, gracias. Me acompaña a mi cuarto, por favor. Y yo me fui así, mi esposa no estaba por ahí, pero era una señora ya de edad, tranquilo, no se preocupe. Y me dice, pastor, es que yo siento regalarle esto. Y sacó una locioncita de Paris y me la entregó. Y yo dije, y ese versículo, cuando yo leo ese versículo siempre me acuerdo de eso, que aún tus suspiros, puede ser un suspiro, dice que Dios conoce nuestros suspiros, que no son ocultos, y que Dios te bendiga es que Dios te dé los deseos de tu corazón. Ahora hay deseos mucho más importantes que una loción. A lo mejor tú estés deseando que tu hijo que está en las drogas se convierta al Señor, o que esa hija que está enferma se sane, o estás deseando ese esposo, esa esposa. Y la bendición de Dios es que tu deseo, Dios pueda responder a eso, que tu esposo cambie, que tu hijo cambie, que Dios te ayude en ese negocio. Y dice allí, y que se hagan realidad todos tus planes, porque todos nosotros tenemos planes y queremos muchas cosas en la vida. Pero fíjese usted que muchas veces nuestros planes se vienen al piso. Si no, piense en el año pasado, los planes de todo el mundo se dañaron. Planes de conciertos, de giras, de viajes, de empresas, de cosas, todo se dañó. Así que para nuestros planes, para tus planes y mis planes, necesitamos que Dios bendiga esos planes, ¿verdad? Y dice la Biblia en Proverbios 16:1, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, tú planeas lo que quieras, pero dice la Biblia, solo el Señor puede hacerlos realidad. Necesitamos que Dios bendiga esos planes. No actúes o no actuemos como aquellas personas. Yo siempre les he puesto este ejemplo, que vienen, ¿se ha visto la gente que está en los semáforos? Que usted se para en su carro y vienen y empiezan a limpiarle el vidrio con un jabón ahí medio sucio, sin que usted les diga que lo limpie, y luego dice la plata. O sea, hacen algo que usted no les dijo que hiciera y luego quieren la bendición. Y así muchas veces somos con Dios. Empezamos cosas y ni siquiera contamos con Dios, pero después queremos que Dios los bendiga. Y la idea es para que esos planes se realicen, tengan la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que hace que se realicen tus planes. Obviamente necesitas esforzarte y trabajar y sacar fuerza y etcétera, pero tú necesitas sobre todo eso la bendición de Dios, y eso es que Dios te bendiga. Y vamos llegando al final, versículo 5, sexto punto. La bendición de Dios es victoria.
que tú tengas éxito en lo que emprendas. Dice: cuando salgas victorioso, cantaremos llenos de alegría y festejaremos con banderas en alto para celebrar lo que Dios hizo. La bendición de Dios es festejar la victoria que Dios nos da. Fíjese usted que David tenía un enemigo terrible, el rey Saúl. Lo odiaba y lo quería muerto todos los días de su vida. El propósito de su vida era perseguir a David para matarlo. Y David un día tuvo la oportunidad, cuando este hombre que lo odiaba se metió en una cueva a hacer del cuerpo, eso sonó limpio, y lo cogió así sentadito y lo tenía para matarlo, y le perdonó la vida. Y cuando este hombre se dio cuenta que David le había perdonado la vida, su más terrible enemigo le dijo en el versículo de 1 de Samuel 26-25, Saúl exclamó: bendito seas, David, bendito. Mire cómo lo bendijo. La bendición, que un enemigo te diga esto: bendito seas, David, hijo mío, tú emprenderás grandes cosas y tendrás éxito en todo. Wow. Que se lo diga a uno su peor enemigo. Eso que se lo diga a uno la mamá, pues tranquilo, ¿cierto? Pero el peor enemigo: tú emprenderás grandes cosas, tendrás éxito en todo. ¿Cuántos quieren eso? ¿O no le interesa eso? Yo sí quiero emprender y que tengamos éxito en lo que hagamos. Eso es la bendición de Dios. La bendición de Dios. Y por último dice: cuando salgas, volvamos a poner el versículo final, cuando salgas victorioso, cantaremos llenos de alegría, festejaremos con banderas en alto para celebrar lo que Dios hizo, y que el Señor cumpla. Aquí no dice todos tus deseos, sino que cumpla todas tus peticiones al final. Que cumpla tus peticiones. Que todo lo que tú le has pedido a Dios, tus peticiones, Dios responda a eso. Eso es la bendición de Dios. La bendición de Dios. Y dice la Biblia en el Salmo 37, versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, fíjese usted qué viaje. Todo lo que encierra ese que Dios te bendiga, según David en el Salmo 20. Leámoslo así de largo. Salmo 20, versículo 1. Que Dios te bendiga. Que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas, número 1. Que Dios te proteja, número 2. Que Dios te envíe ayuda y te sostenga, número 3, 4. Que recuerde todas tus ofrendas, versículo 4. Que te dé todo lo que deseas. Que haga realidad todos tus planes. Que seas victorioso y que el Señor cumpla todas tus peticiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Gloria a Dios. Así que tenga en mente qué significa que Dios te bendiga cuando usted bendiga a sus hijos, y bendígalos todos los días. Porque hay gente que lo que hace es maldecir sus hijos. Usted no sirve para nada, igualito a su papá, igualito a su mamá. Usted es un vago. Vea, ¿qué está haciendo usted? Maldiciendo a sus hijos. Y lo que usted tiene que hacer es bendecirlos. El Señor te ayudará cuando estés en problemas. Todo lo que tú emprendas tendrás éxito, hijo. Dios te ayudará. Dios concederá tus peticiones, los deseos de tu corazón. Dios estará contigo en todo momento. Dios te va a proteger. Dios te guarde. Bendecir. La Biblia nos dice que hemos sido llamados para bendecir. Para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a tu esposa. Bendice tu esposa. Bendice tu esposo.
En vez de decir, una señora me dijo, no, mi esposo es tan mal, ese no lo cambia ni Dios. Imagínense. Y yo le dije, sí, tiene toda la razón, ni Dios lo cambia con esa fe suya. Bendecir a su esposo, bendecir a la gente, bendecir. Aún la Biblia dice que bendigamos a nuestros enemigos. ¿Dice la Biblia o no? Dice, bendigan a sus enemigos. Y hoy quiero hacer algo especial. Hoy yo quiero bendecirlos a ustedes, porque la Biblia dice que uno de los deberes de los sacerdotes era bendecir al pueblo. Ahí está en Deuteronomio 21, versículo 5. Dice la Biblia: entonces vendrán los sacerdotes, ojo, los sacerdotes, porque a ellos escogió Jehová tu Dios. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para que le sirvan y para bendecir. Para eso nos escogió Dios, para bendecir. Bendecir en el nombre de Jehová. O sea, dice la Biblia que los ministros, sea un sacerdote, un cura, un pastor, estamos puestos para bendecir en el nombre del Señor. Y hay una promesa en el bendecir al pueblo de Dios. Dice en Números 6:22: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes eran Aarón y sus hijos? Los sacerdotes. Y diles: así bendecirán ustedes a los hijos de Israel, a mis hijos. Ustedes me van a bendecir a mis hijos, diciéndoles. ¿Cómo los van a bendecir? Y ahí dice cómo los tenemos que bendecir. Jehová te bendiga. Ahí está, Dios te bendiga. Ahí está, claro, eso es algo que yo tengo que hacer con usted, con el pueblo de Dios. Tenemos que decirle a la gente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y mira el versículo 27. Y ustedes pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire cómo funciona esto. Ustedes digan: Dios te bendiga. Ustedes profesen las bendiciones y yo los bendeciré a ellos desde lo alto. Lo que pasa es que hoy tenemos un poco de pastores maldiciendo a la gente, diciendo: tú te vas de aquí, te vas a perder, te vas a podrir, te vas a enfermar. Maldicen a la gente. Pero estamos puestos para bendecir. Entonces, si tú eres papá, bendice a tus hijos. Si tú eres mamá, bendice a tus hijos, bendice a tu esposa. Bendigamos a la gente, bendigamos a nuestros enemigos, a ese vecino orgulloso. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere, Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Así que hoy quiero bendecirlos a ustedes en el nombre del Señor. Pónganse sobre sus pies, por favor, un momento. Señor, gracias por tu palabra. Estamos agradecidos por tu bendición. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, Dios ponga en ti paz, Dios tenga de ti misericordia, Dios bendiga tus generaciones, Dios bendiga tu entrada, Dios bendiga tu salida, Dios bendiga tus deseos. Y Dios haga que se realicen todos tus planes. Dios bendiga tus finanzas. Dios bendiga tu negocio. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga tus proyectos. Dios bendiga tu situación. Dios te levante. Dios te mantenga sano. Dios te ayude cuando estés en problemas. Puedas pensar con claridad, puedas tomar decisiones correctas. Dios te bendiga y te proteja. Ponga un vallado de seguridad, un vallado de protección
alrededor de tus hijos, en el colegio, en la universidad, los que son jóvenes, los que son niños. Dios guarde tu familia, Dios guarde tu matrimonio, Dios bendiga tu matrimonio con gozo, con bienestar, con amor. Dios bendiga tu intimidad, Dios bendiga a tu esposa, tu esposo. Dios te bendiga con fidelidad. Dios bendiga el pacto de tu casa. Dios bendiga tus sueños, tus peticiones. Dios responda a cada oración que has hecho. Dios, oro para que Dios bendiga con respuesta a tu petición. Que Dios se acuerde y tenga memoria de todas tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, tu servicio, tu ayuda a la gente, tu servicio en la casa de Dios, tu ayuda. Que Dios recuerde siempre eso y te recompense. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios bendiga tus sueños, ese anhelo que tú tienes por un esposo, por una esposa. Dios te recompense con una persona de bendición para el que es soltero, para el que lo clama, lo anhela. Que Dios bendiga, que guarde tu sexualidad, que te mantengas puro, que te mantengas pura sexualmente. Que Dios te dé la capacidad de andar en santidad. Que Dios bendiga a tu familia. Yo bendigo tu casa. Yo oro para que Dios bendiga tu casa. Señor, yo pongo tu nombre sobre esta iglesia Casa de Paz. Señor, levantemos todas nuestras manos y pidamos la bendición como iglesia. Señor, pedimos tu bendición como iglesia Casa de Paz. Bendícenos, bendícenos como iglesia. Que todo lo que hagamos este año sea prosperado. Cada culto, que siempre haya palabra fresca, unción. Que tú bendigas los adoradores, que bendigas los que te cantan, los que te sirven, los que ministran. Que bendigas, Señor, todas nuestras transmisiones en internet. Bendigas el ministerio de Edifica, la escuela de discipulado. Que bendigas los cultos presenciales. Señor, que tengamos cada día más libertad. Que tú nos guardes, Señor, de todo contagio. Que no permitas que el coronavirus afecte nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra vida. Que estemos sanos, que estemos bendecidos. Señor, que todo lo que hagamos como iglesia sea prosperado. Que esta iglesia tenga la bendición tuya, la bendición de Dios, Señor, en el liderazgo, la bendición de Dios en el servicio, la bendición de Dios en nosotros como pastores. Pedimos tu bendición para guiar esta congregación. Bendícenos con palabra, bendícenos, Señor, económicamente. Pedimos prosperidad, pedimos crecimiento, pedimos almas, pedimos recursos, pedimos influencia en el gobierno, influencia en la ciudad.